Perfecto, bienvenidos chicos a la última clase de matemática discreta, vespertino A, vespertino B. Vamos a compartirles la pantalla. Vamos a ver estos temas, unos ejercicios. Diapositivas para luego. ¿Dónde está? A ver. Ya, aquí estamos. Entonces, ¿dónde está la pantalla? Compartir. Voy a compartirles toda la pantalla. También utilizar otras aplicaciones. Ahí estamos, ¿no? Habíamos visto con ustedes en la última clase, me parece, habíamos visto acerca de los niveles que tiene un árbol, habíamos explicado sobre qué es un árbol de expansión mínimo. Creo que nos habíamos quedado por aquí. En sí, me gustaría un poquito repetir esta parte porque vamos a enfocarnos, o la siguiente parte viene entrelazada a este árbol de expansión mínima. Entonces, solamente por hacer un recorderis, decíamos que aquí tenemos un grafo, ¿verdad? Y a este grafo, pues nosotros le convertimos en a un punto llamado raíz, ¿no es cierto? Entonces, para este ejemplo habíamos dicho que vamos a tomar G como el punto de raíz o el vértice que se convierte en una raíz o es la cabeza de todo el árbol, ¿no es cierto? Y a partir de ahí decíamos que el árbol de expansión mínimo llega a buscar la ruta mínima, como dice la expresión, es decir, el peso mínimo o de menor costo. Entonces, de esta forma habíamos hecho un trazo. Ingeniero, si es que me escucha, yo no le escucho. Parece que se le fue la conexión al Inge. Unirme ahora. Ay, qué relajo este internet, por eso tengo que apurarme. Ya, entonces, les decía, chicos, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Sí, Muchas gracias. Disculpen los inconvenientes, espero que sean también comprensivos con este tema. A ver, ahí estamos compartiendo nuevamente. Ya. Listo. Entonces, les decía que este grafo, cuando nosotros hablamos de un árbol de expansión mínimo, tomamos un punto determinado como raíz y a partir de ahí decíamos que trazábamos las rutas con menos peso, ¿no es cierto? Y para el ejemplo habíamos quedado de esta forma, ¿no? Entonces, este recorrido. Aló. Otra vez. ya le escuchamos, ingeniero. Creo que otra vez se le fue la conexión. SNT.
Otra vez y otra vez. Ahí sí ya se le escucha, ingeniero. Alguno de ustedes me está haciendo sabotaje. Internet y hace sabotaje. Alguno de ustedes que son unos hackers para estos temas. Ya. Entonces, bueno, lo único que estaba explicando aquí es que estamos sacando este árbol de este grafo, ¿no es cierto? Y habíamos quedado de esta forma. Hasta aquí quiero estar seguro de que habíamos visto ya esta parte en la última clase. Me confirmo. Sí. Perfecto. Perfecto. Es para regular más o menos la velocidad en la que estoy explicando. Ya, entonces, este árbol de expansión mínima sale dado de un grafo que a su vez sale siendo un árbol con las rutas mínimas, ¿no es cierto? Ya vamos a ver más adelante que estos recorridos que yo puedo hacer para determinar un árbol tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Entonces ya vamos a estudiar esa parte. Por el momento, si continuamos con el repaso, aquí decíamos que este árbol o la sumatoria de estos recorridos de mínimo peso llegan a ser de 22 unidades, que es la cantidad mínima que puedo sumar al momento de hacer este recorrido, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo salen estas 22 unidades? Sumando todas las aristas, ¿no? 3 más 3 más 2 más 3 y así sucesivamente todas las aristas. Muy bien. Habíamos también visto, y si no habíamos visto, pues aquí voy a recalcar un poquito acerca del árbol binario y decíamos que este árbol binario, pues, a ver, ¿alguien recuerda qué era el árbol binario en un concepto, en pocas palabras? Isaac. Un árbol binario es el que no puede tener dos de más hijos. Más de 2 hijos, ¿no es cierto? Más de 2 hijos. Entonces, aquí, muchas gracias, aquí tenemos el vértice B, y este vértice B se derivan 2 hijos, ¿no? B y E. Lo mismo sucede con la raíz. La raíz tiene B, C, y aquí vamos teniendo, ¿no? Un árbol binario, como ustedes pueden ver. Aquí C llega a ser padre de F, pero no tiene otro hijo, es decir, tiene solamente un hijo llamado F. Y F llega a ser padre y tiene G, que solamente sería un hijo de F. Sí, pero más adelante G llega a tener 2 hijos, ¿no? Máximo 2 hijos. Entonces, el hecho de que C y F no tengan 2 hijos no quiere decir que no sea parte de este árbol binario, ¿no? Más bien quiere decir que se trata mismo de un árbol binario, pero que a un vértice o a un padre le hace falta un hijo. Por eso es la definición de que Isaac acaba de decir, es que no debe tener más de 2 hijos. Sí, entonces está bien que tenga uno. Bueno, aquí habían algunas definiciones que teníamos nosotros. Y también ya habíamos hablado acerca de este árbol binario completo, que en este caso cada padre tiene 2 hijos. Cada padre tiene 2 hijos. Entonces, D, E, F, G, H, I llegan a ser hijos y están completos, por así decirlo, ¿cierto? Por eso le conocemos como un árbol completo. Posteriormente, para cuando llevamos a un árbol binario lleno, a diferencia del anterior, pues desde su raíz completan 2 hijos. Desde su raíz, C, en este caso tiene a B y C, me imagino que este es un error de la diapositiva. B y C son hijos de C. Y a su vez, B tiene hijos D y E, que corresponden también a tener 2 hijos por el lado del subárbol izquierdo y por el lado del subárbol derecho también tienen 2 hijos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué Muy quieres, bien. desgraciado? ¿Podemos poner en silencio los micrófonos? Exacto, ya le bloqueamos a él. Tenemos también tenemos un árbol degenerado. Esto quiere decir que si revisamos el antecedente de este árbol y al tratarse de un árbol binario, pues se le han restado o se le han quitado elementos que correspondían a un árbol binario y solamente han quedado de esta forma. Sí,
probablemente C tenía otro hijo, ¿no es cierto? Por este lado izquierdo, y a su vez B tenía otro hijo por este lado derecho, probablemente, no estamos asumiendo eso. Entonces hay que conocer los antecedentes de este árbol para reconocer si se trata o no de un árbol que se ha degenerado, pero que pertenece a los árboles binarios. Sí, entonces de esta forma podemos identificar los árboles binarios, ¿no? Sí, de esta forma. También habíamos hablado acerca del árbol binario, su estructura y la recursividad. Bueno, aquí es un poquito determinar cuáles son las características, como aquí dice, la estructura de un árbol. Entonces, si nos fijamos acá, tenemos la raíz, algo que ustedes ya repitieron. El árbol de la izquierda llega a ser el subarárbol, ¿no es cierto? El árbol de la derecha, o esta parte por acá, que estoy subrayando con mi puntero, se trata del subaárbol derecho, ¿sí? Y a su vez esta raíz C llega a ser raíz de este árbol, ¿sí? Es decir, llegamos a hacer otro árbol dentro de un árbol. Esto es lo que explicaron ustedes, yo solamente estoy haciendo un breve resumen de lo que ustedes ya hicieron. Entonces, claro, ustedes hacen más chévere, más bonito, con gráficas y todo, pero aquí estamos solamente haciendo este resumen. ¿Alguien quisiera mencionarnos acerca de los recorridos? ¿De qué trataba este recorrido de preorden? ¿De qué trataba el recorrido de preorden? A ver, saquen sus apuntes. Vamos a poner los últimos positivos de esta clase. ¿Cómo se hacía? A ver, vamos al primer positivo. A ver, Ángelo. Empezaba desde la raíz, luego se iba, a ver, sí, la raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Empezaba en la raíz, luego se iba al izquierdo, luego iba al derecho, ¿no? Sí, así se hacía, ¿verdad? Entonces, el recorrido de preorden arrancamos desde la raíz. Al primero, antes que me olvide, vamos a sumarles los positivos. Ángelo Torres dice, ¿no? Yes. Ya, hoy vamos a estar regalando estos positivos. Aunque ahora dicen los memes que a nadie le gustan los positivos, ¿no? ¿Escucharon? ¿No? Ahora ¿Qué significa? ahora se quieren relacionar con gente negativa, dice. ¿Quieren positivos o negativos? Todos quieren ser negativos. A ver. Ángelo Torres dijo, ¿no? Torres. Entonces es del B. Torres. Aquí está. Ángelo Torres. Bien, Ángelo. Has salvado la última clase con un punto positivo. Muy bien. Ya, entonces, para enfatizar un poquito lo que acaba de decir Ángelo, dice que este recorrido de preorden, al identificar la raíz, ¿no es cierto? Dice que arrancamos el análisis desde este punto. Luego procedemos a la parte izquierda, ¿no? Es decir, analizar todo este subárbol que se encuentra por acá. Todo este subárbol. Y una vez que hemos identificado el subárbol de la izquierda, dentro de este subárbol analizamos nuevamente el nodo del que se agarran todas las otras ramificaciones y seleccionamos desde la izquierda hacia la derecha. Sí, de izquierda hacia la derecha. Ese sería el recorrido que deberíamos hacer. Entonces, nuevamente repito, raíz, subárbol izquierdo, dentro del subárbol izquierdo, los nodos de la izquierda a la derecha, de la izquierda a la derecha. Y después analizo el subárbol derecho y nuevamente, de la izquierda hacia la derecha, de la izquierda hacia la derecha, de la izquierda hacia la derecha.
y a su barco lo llamó Libertad. Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Positivo. Exacto. No positivo. Ya no quieren ser positivos. A ver, déjenme revisar un ratito de mañana. Ya revisé la red. No quiero inalámbrico. Comimos de canal a canal 9. Se mezclan en el mismo canal y todo un relajo. Y ya cambiamos de canal. A ver, entonces, NetLive dice 5 cortes más rápido con 30% de... Bien, esos chicos emprendedores, ven. Está bien. A ver, Carlos, algo quiere vendernos. Carlos. ¿Sí me escucha, Carlos? ¿Qué quiere vender, Carlos? Quiere vendernos NetLive, creo. Ya, chicos. Entonces, nuevamente vuelvo a momento publicitario. Ahora sí, pongámonos serios. A ver, para contrastar, decíamos que el recorrido entre orden, ¿cómo hacíamos? ¿Alguien quería comentar al respecto? A ver, veamos. A ver, parece que Angelo ya hizo. A ver, me gustaría ver quiénes no tienen puntos positivos. Hoy que es la última clase. Carlos Castillo. Carlos Castillo. El entre orden, ingeniero. Ajá. Decía que primero visitamos el hijo izquierdo, Ajá. luego la raíz y luego finalmente el hijo derecho. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, el análisis o el recorrido empieza desde esta ramificación de la izquierda, ¿no? Este subarco. Luego de hacer este análisis, pasamos a ver cuál es la raíz y procedemos a analizar luego o hacer este recorrido por el de la derecha, ¿no? Sí, así está muy bien. Entonces, izquierdo, nodo derecho. Izquierdo, nodo derecho. Muy bien. A ver, tenemos compañero Carlos. ¿Cuál era el apellido? Castillo, ingeniero. Carlos Castillo. Aquí estamos. Bien, Carlos. Salvaste semestre. Ya. A ver, muy bien. Entonces, ahora hablemos del post-orden, ya para hacer un resumen. A ver, ¿quién nos ayuda? Post-orden. Tenemos... Me gustaría dar oportunidad a quienes no hayan logrado sumar puntos positivos. A ver. Jocelyn Alajo. Los recorridos de orden debemos primero empezar en el lado izquierdo y después vamos al derecho contando y ahí llegamos a la raíz. Exacto, ¿no es cierto? Muchas gracias, Jocelyn. A ver, déjame revisar. Alajo, el apellido. Araujo. Ah, no. Alajos. Bien, Jocelyn. Muy bien, ya. Ahí tenemos un adicional. Ya. Entonces, decía que en resumidas cuentas, este recorrido de post-orden nos dice que arranquemos desde el subárbol izquierdo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos este análisis desde la izquierda, luego pasamos al subárbol de la derecha y por último, terminamos haciendo el recorrido en la raíz, dice, ¿no es cierto? Sí, entonces, ese sería un breve resumen de lo que ustedes expusieron. Aquí está, ¿no? Cuando yo voy a hacer un recorrido de preorden, primero me enfoco en la raíz. Luego paso
al subárbol de la izquierda, analizo nodo izquierda-derecha, luego voy al subárbol de la derecha y analizo de igual forma, nodo izquierda-derecha. ¿Sí? Luego, en el caso de un recorrido en orden, primero vamos al subárbol izquierdo, analizamos los nodos, dos vértices izquierdo, nodo derecho, vamos a la raíz, luego subárbol derecho y analizamos de igual forma, izquierdo, nodo derecho. Y finalmente el post-orden, aquí le he puesto port. Está pensando. Post-orden, hablamos acerca de que vamos a analizar, como acaba de decir la compañera Jocelyn, el subárbol izquierdo, se analiza izquierdo, nodo, izquierdo, derecho y después el nodo. Luego vemos el subárbol derecho, nuevamente izquierdo, derecho, nodo. Y finalmente dejamos para el último la raíz. Este sería un resumen, ¿no? Muy bien. Eso respecto a los recorridos. Ahora quisiera hablarles un poquito acerca de los árboles de expresión, algo que no me parece que llegamos a ver. Y aquí voy a ir haciendo un poquito un análisis, voy a irme deteniendo, me gustaría ver si tienen alguna pregunta. ¿Y qué tiene que ver o cómo se trabaja con estos árboles de expresión? Bueno, primero nos dicen que los vértices terminales son operadores, ¿no? Los vértices terminales. Si identificamos los vértices terminales, nos damos cuenta que son A, B, C y D. ¿Sí? Llegan a ser vértices terminales. Estos, dentro de un árbol de expresión, llegan a ser números o valores que tienen cantidad o peso, ¿no? Sí, los vértices, no estoy hablando de las aristas. Los vértices, así dice clarito, ¿no? Vértices, cuidado, se confunde. Entonces, nuevamente, los vértices internos ahora son operadores. Estos vértices internos que tenemos por acá, y adicional, la raíz siempre debe ser el último en operar, el último operador. ¿Cómo se hace esto? O ya ejemplificando un poco, aquí, bueno, me voy a confundir, no voy a utilizar este. Ya les voy a explicar esta parte. Un ejemplo creo que se ve mucho más claro. Aquí vamos a considerar la siguiente expresión matemática, o algebraica, llamémosle así. La siguiente expresión algebraica. Como usted puede notar, aquí tenemos nosotros dos productos, ¿sí? El producto, podríamos llamarle el producto 1, que corresponde a A por, entre paréntesis, A más C, es un producto, y otro segundo producto tenemos que D por, abro paréntesis, E más F. Tengo este producto 1 por acá y un producto 2 por acá. Estos dos productos, finalmente, para obtener el resultado final, deben sumarse, como está aquí este operador. ¿Sí? Deben sumarse. Entonces, ¿cómo obtengo yo mi árbol de expresión basándome en esta expresión algebraica? Pues se hace de la siguiente forma. Cuando yo identifico los productos o las operaciones que se están haciendo dentro de este problema, llamémosle así, o este enunciado, y yo selecciono el operador que tiene que ver con el último el último que nos va a dar el resultado, ¿no es cierto? El final. Entonces, tomo este operador más, para este caso, ¿no? Para este caso, tomo el operador más y lo coloco como raíz, porque sé que este operador me va a dar el resultado final. Sí, no puedo hacer yo, fíjese, por eso es tan básica la matemática en su nivel. No puedo hacer yo de que hago la multiplicación de A por A más B y después sumo D. Y una vez que sumo D a toda esta operación, multiplico por esto. No se hace de esta forma. Sí, entonces, no sé si para que quede un poquito más claro, voy a sacar por acá una calculadora en vista de que no tengo mi pizarra.
Y vamos a irnos al estándar nada más. No es lo mismo que yo haga, chicos, verán. Ah, no, la científica. Ya, no es lo mismo que yo haga 2. Sí se ve, ¿no? Ya. 2 por, aquí abro paréntesis. Sí se ve esta parte, quiero que se observe lo que estoy haciendo aquí. 2 por, Sí, sí, ya, 2 por 2. Sí, ah, no, perdón. 2, hagámoslo así. 2 por, abro paréntesis, 2 menos 1. Cierro paréntesis. No es lo mismo hacer esto más 1. ¿Cuánto me da aquí? Fíjese, ¿cuánto me va a dar acá? Más 1 que multiplica, a ver, perdón, aquí vamos a abrir un paréntesis y aquí vamos a hacer, ya le hice 2 por 2 menos 1 y aquí vamos a poner más 2. Y aquí vamos a colocarle por, así mismo, vamos a repetir, 2 menos 1. Ya, acabamos de repetir la misma expresión. Pero ¿cuánto sale aquí? Fíjese, si yo hago bien la operación, aquí me dice que 2 menos 1 es 1. 1 por 2 es 2. ¿Sí? Y aquí sucede exactamente lo mismo. Fíjese lo que está pasando. 2 menos 1 es 1 y 1 por 2 es 2. ¿Cuánto debería salir aquí? 4. 4, Jessica, muy bien. Debe salir 4. Ese es el resultado. Pero si nosotros hacemos de otra manera muy distinta a la que no es lo común y lógico, estaríamos haciendo de la siguiente forma. Digo, 2 por, abro paréntesis, 2 menos 1, y luego a esto le voy a sumar, como dice la expresión, 2. Hago el resultado de esto y me va a salir 4. Y si a este 4 yo le multiplico, abro paréntesis, 2 menos 1, ¿cuánto me va a salir? 4. Ah, no, para este ejemplo no me salió. A ver, sería 2 por, sería 2 menos 1, más 2, hasta ahí estamos bien. Si yo multiplico o hago este valor, y si yo sacara, por ejemplo, sería 4 multiplicado por, abro paréntesis, por 3, por poner un ejemplo, por 3. Aquí me va a dar 12. Pero si ponemos un ejemplo para que nos dé 3 en el anterior, debería salirnos así. Veamos. 2 por 2 menos 1. Estoy repitiendo por 2. Abro paréntesis. A ver, ¿qué dice? 2 por 2 menos 1. No se me cansen. Más 2, abro paréntesis, y esto va a multiplicar, ¿a cuánto dijimos? A 3, ¿no es cierto? Sí, mire, ahí se ve claro, ¿no? Entonces, en este caso, para hacer una operación lógica y común, nuestro resultado real debería ser 8. Pero anteriormente, cuando hacemos una operación mala, el resultado es muy distinto al real. Para este caso nos salió 8, que es la verdad o es verdadero. Pero cuando hicimos, puede hacerlo usted en su calculadora, debe salirle 12. 2 por 2 menos 1 más 2. Hasta ahí saque un resultado. Y si multiplicamos ese resultado por 3, nos va a salir 12, lo que hicimos anteriormente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este detalle? A que el árbol de expresión nos ayuda a identificar
¿cuáles son los operandos que deben realizarse, o más bien, cuáles son las operaciones que deben realizarse primero y cuáles son las operaciones que deben realizarse después y al último? Es decir, de una manera un poco más organizada todavía, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, si ya identificamos, como dijo Jessica, el valor al operador más como raíz. Luego identificamos, si ven el primer producto, como un subárbol. A este subárbol identifico primerito cuál sería la raíz de este subárbol. La multiplicación. Porque lo que primero se resuelve, como ustedes sabrán, se resuelve primero lo que está dentro de los paréntesis, ¿no es cierto? Ops, otra vez, me fui. Seguimos. Ya. Entonces, les decía que en este árbol vamos a seleccionar la raíz que vendría a ser la multiplicación. Colocamos la multiplicación aquí y a partir de la izquierda, haciendo un recorrido, ¿no es cierto? A partir de la izquierda, tomo este valor literal de A y en la parte derecha, que se crea o se genera otro subárbol, coloco la raíz. Ay, qué complicado esto. Ya, chicos, disculpen. Voy a seguir. Voy a tratar de ir lo más pronto que pueda. En esta parte, analizando el segundo producto que tenemos por acá, correspondería al segundo subárbol, ¿no es cierto? Entonces, como raíz tengo este último operador, X, o por, sería en este caso, la multiplicación, ¿no? Que correspondería a D. Y luego voy a resolver este paréntesis que se encuentra por acá, E más F. Entonces, coloco como raíz o como padre el operador y luego los hijos vendrían a ser los operandos, ¿no? E y F. Entonces, ¿cómo leemos esto? Se lee a partir de abajo, desde abajo hacia la raíz, hacia arriba. Entonces, si yo observo este árbol de expresión, digo, analizando desde el subárbol de la izquierda, digo, B más C me va a dar un valor. Este valor se va a multiplicar creo que se resisten a tener la última clase. Esperemos 5 minutos. Voy a dejar de grabar. Digo de compartir. A ver, 5 minutitos para ver si no está fastidioso esto, ¿no? A ver. Automático, dejémosle habilitar transmisión SSD. Y ya.
Ahí sí ya vamos a esperar. Veamos si este cambio surte efecto. Bueno, vamos a esperar un minutito por lo menos a ver si no se va. Si no, ya deben estar cansados ustedes también. A ver. Estoy con 45 hackers aquí que parece que me están saboteando la clase. $45 futuros hackers. ¿Qué tal? La tecnología. Démosle un minutito más a esto. Hackers de la NASA, dice. Les decía que a nadie les gusta la gente positiva por el COVID, pues. A nadie le gusta en estos momentos o en estos tiempos la gente positiva. Nadie quiere positivos. Ya. ¿Será que se solucionó? Bueno, si se vuelve a... Es que tengo que mandarles la tarea. Ya. Bueno, ahí crucen los dedos, chicos. Ahí vamos, ¿ya? A ver, agárrense duro. Ya. A ver. Estamos en esta diapositiva, árbol de expresión. Estamos haciendo el análisis de este árbol de abajo hacia arriba. Es la manera como se debe leer. De abajo hacia arriba. Entonces, tomando en cuenta los recorridos anteriores, arrancamos desde la izquierda. ¿Sí? Desde la izquierda, luego vamos a ir a la derecha y por último vamos a analizar la raíz. ¿Qué tipo de recorrido es este? Pues orden. Muy bien, William. Vamos a ponerle un punto más a William. A ver. William, ¿cuál es el apellido? Morales, ingeniero. Morales, William. Chúsale, pero usted no quiere regalar un poquito de los compañeros. Pues ya nada, ¿no es cierto? Está bien. Póngale Tori. Buen estudiante, buen estudiante. Buen participante. Muy bien, gracias, chicos. Han sido ustedes muy activos en este tema. Bien, entonces les decía que se lee de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, y ya van tomando ustedes un tipo de recorrido, ¿no? En este caso estaríamos hablando ya de un postorden. Entonces, aquí yo analizo, ¿no? B más C, saco mi resultado, este resultado lo multiplico por A, y este resultado lo mantengo aquí, ¿no es cierto? Lo mantengo. Es importante mantenerlo porque no puedo sumarlo porque todavía no tengo por acá un valor, ¿sí? Entonces, lo mantengo por aquí. Luego vengo a analizar el subárbol de la derecha, digo, A más F, tengo un valor, este valor lo multiplico por D y ya tengo un segundo valor, mira, ¿no es cierto? Ya tengo un segundo valor. Ahora lo que voy a hacer es que este valor 1, de mi subárbol de la izquierda, lo voy a sumar con el valor total del subárbol de la derecha. Y ahí yo tendré mi resultado final, ¿no es cierto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que está sencillo, ¿verdad? Sí. Sí, creo que está sencillo. Yo creo que más bien me di demasiadas vueltas. Sí, ya. Entonces, como está bastante simple, vamos a hacer este trabajito. Ustedes van a hacer en sus cuadernos. Y una vez que lo tengan, asimismo lo van a tomar unas fotitos. Le van a poner todos los colores,
todo lo que tenga que ver con la presentación para que tengan una buena nota y le van a transformar a PDF para que puedan posteriormente subir a la plataforma, ¿no? Aquí, yendo al EVA, ya habilitamos este que dice actividad 3.2, árbol de expresión. Aquí está, ¿no? Actividad 3.2, árbol de expresión. Acá usted le va a subir esta tarea que le estoy enviando. Le vamos a tomar como un trabajo en clase, por eso le pusimos una actividad, ¿no? Entonces, ahí súbale ese PDF. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Solo gráficas y nada más. La gráfica, exacto. Vamos a hacer el árbol de expresión, ¿no? El árbol de expresión. ¿Cómo quedaría? Muy bien, chicos. Entonces, a ver, ¿de qué dependen los paréntesis? A ver, Marcelo, no entiendo la pregunta. Los caminos. Los caminos, claro, los caminos que uno puede dar, ¿no? Dependiendo, si regresamos acá a la diapositiva anterior, aquí, el paréntesis, bueno, ya viene dado de una expresión, de un problema, de un enunciado que estamos planteando. Pero en sí, los paréntesis llegan a resolver primero un ejercicio para luego resolver el siguiente. Por eso dentro de la matemática general se dice primero resuelva los paréntesis, ¿sí se acuerda? Primero resuelva los paréntesis, luego se resuelven los corchetes, luego se resuelven las llaves. ¿Sí se acuerda eso? En ese orden se va resolviendo. Entonces aquí tenemos paréntesis. Primero resuelva los paréntesis. Y esto tiene que ver con, hablando ya del árbol de expresión, tiene que ver con el camino que sigue, como acaba de decir William. Entonces, si tengo en un paréntesis B más C, eso quiere decir que tiene que resolverse primero esto. B más C. Aquí se está resolviendo. Como el operador es el padre. ¿No es cierto? Se resuelve y aquí ya tengo una solución. Sí. No sé si eso contestó tu pregunta o de pronto le confundimos más. Kevin. Entonces esas operaciones pueden empezar desde cualquier lado del árbol de expresión. Esa es la pregunta. Mi No primer sería, ejercicio es solo multiplicación. no necesariamente desde cualquiera. A ver, veamos otro. Ya. Por ejemplo, en este enunciado, en este ejercicio que tenemos por acá, ¿qué operador sería la raíz, chicos? ¿Menos? Por ¿Multiplicación o...? la multiplicación. La multiplicación sería la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué decíamos que esa es la raíz? Porque es la operación final que tenemos que hacer. Para tener el resultado total, ¿no es cierto? Muy bien, Lourdes. En el siguiente, ¿cuál sería la raíz? Multiplicación, suma, resta. Tenemos dos restas. Multiplicación. Ya, Pablo. A ver, Carolina, la resta dice. A ver, un desempate. Necesitamos a alguien más. Leonardo. La resta. Tenemos dos restas. Jimmy. La resta. Pero aquí tenemos dos restas. Una que está dentro. La que está fuera del paréntesis. La que está fuera del paréntesis. Ya, la que está fuera del paréntesis. Dice. Ya, entonces fíjese para quienes todavía no entienden esta parte. Tienen que analizar bien cómo está estructurado esta expresión algebraica. ¿Sí? Entonces, identifique cuál es la operación que usted haría al final para obtener ya todo el total. Eso hicimos en la calculadora, entonces le toca revisar nuevamente este video. ¿Cuál es la expresión final última para obtener el resultado total? Para este caso sería este menos de por acá. ¿Sí? Este menos de por acá. Ese sería la raíz de todo este árbol de expresión. Jimmy quería decir algo. Esto iba a decir lo mismo que usted. Es que cuando estaba aprendiendo programación decía que había una jerarquía de signos.
que primero tenía que resolverse los paréntesis, después las Exacto. multiplicaciones y divisiones y al último las sumas y restas. Exacto. Es prácticamente lo mismo. Bueno, ya van a ver más adelante o ya deben estar viendo programación, pero esto se relaciona mucho con lo que están viendo en las otras asignaturas. Aquí estamos analizando cómo se expresa, bueno, voy a redundar aquí, cómo se fabrica, cómo se realiza un árbol de expresión. Entonces, finalmente, en esta última expresión algebraica, ¿qué operador sería la raíz? La suma. La suma sería. ¿Ya? Edison, ¿qué dice Edison? Justamente eso, Inge, la suma. Eso mismo. Isaac. Yo decía la división. ¿Ya? Kevin. La suma, según Ya, lo que dijo la suma. La suma, la división, ya. ¿Algún comentario más? ¿A favor, en contra? Edison. La suma debe ser al final y en el árbol de expresión vendría a ser la raíz porque primero tenemos que resolver lo de los paréntesis para al final dejar la suma. Perfecto, esa sería la explicación, ¿no? Gracias, Edison. Vamos a ponerle también a Edison, a ver, para habernos profundizado un poquito más esta parte. Edison, ¿cuál es tu apellido, Edison? Edison Hualpa. Edison Hualpa. Muy bien. Gracias, Inge. A ustedes por colaborar. Ya, entonces, claro, esto es lógico, ¿no? Primero resuelvo los paréntesis. Mire, para las personas que aún no se dan cuenta cómo estamos haciendo esto, primero resuelva los paréntesis. De adentro hacia afuera nos enseñaron, ¿no es cierto? Desde el colegio. Resuelva los paréntesis de adentro hacia afuera. Entonces, aquí resolvemos primero este paréntesis con esta operación de resta. Aquí voy a tener una solución. Una vez que obtengo esta solución, puedo hacer la división, porque de lo contrario, si no tengo un resultado aquí, no puede dividir usted. Entonces sería B dividido para esta solución. Al momento de hacer esta división, ya estoy resolviendo todo el paréntesis de por acá. Y por ende ya tengo un valor total de este árbol de derecha, le llamaría yo. Listo, pero basta de estas explicaciones porque yo creo que ya el internet mismo no colabora. Muy bien, entonces hasta aquí, por favor, vuelvan a revisar. Para quienes no entienden, revisen el video, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, voy a regresar aquí y hablando ya de los árboles de expansión, decíamos que va a depender mucho de cómo yo saco la información de un grafo para hacerlo un árbol o para convertirlo en un árbol. Va a depender mucho de si la expansión es mínima o la expansión es máxima. Entonces va a depender de que, por poner un ejemplo, si los costos, si se tratara, por ejemplo, de un sistema que me calcule a mí la cantidad de envíos que puedo hacer entre ciudades hacia un determinado punto. La cantidad de envíos que puedo hacer. Entonces, en este caso estaría buscando yo un árbol de expansión máxima, porque estoy hablando acerca de la cantidad de envíos máximos que puedo llevar en un solo viaje. Hablemos de los que hacen los deliveries, por ejemplo, ¿no? O tal vez Servientrega, ¿ya? Pongamos ese ejemplo de esta empresa que hace entrega de encomiendas a todas las ciudades. Pero si yo quiero calcular que en un solo viaje quiero mandar la máxima cantidad de encomiendas, entonces voy a calcular el árbol de expansión máximo. Pero si yo quiero identificar acerca de las menores
la menor cantidad de rutas que puedo utilizar. Por poner un ejemplo, si yo quiero entregar un paquete primero en Guayaquil y de pronto quiero ir a Cuenca, ¿cuál sería la ruta más óptima para que me ayude a mí a optimizar tiempo, gasolina, recursos y haga el mismo trabajo? Entonces, si hablamos del recorrido y minimizar u optimizar otras variables, utilizaré el árbol de expansión mínima. Entonces, como ustedes pueden ver, va a depender mucho de qué es lo que se quiere hacer para identificar qué tipo de árbol voy a utilizar o cómo lo quiero extraer, ¿no es cierto? Para hacer estos tipos de árboles existen lo que ustedes conocen ya, o muchos de ustedes conocen como el algoritmo, ¿no? ¿Y qué es un algoritmo? A ver, ustedes mismos. A ver, levanten las manitos. ¿Qué es un algoritmo, Jimmy? Levanten las manitos, voy a preguntarles. El algoritmo sería que es un listado de las actividades que se pretende realizar para obtener algún resultado final. Ya, Randy. Es una serie de instrucciones secuenciales. Serie de instrucciones secuenciales, por ahí estuvimos ya más cerca, ¿no? Osvaldo. Osvaldo Mora. El significado, Inge. Sí, ¿qué es un algoritmo para usted? Es un proceso, puede ser de un proceso finito para llegar a puede ser a una meta sin cometer errores. Ya, perfecto, sí, es un proceso finito, por ahí tenemos también algo más. Melanie. Melanie. Es un conjunto ordenado y finito de operaciones que nos ayudan a encontrar la solución a un problema. Ordenado, correcto. Ordenado. José. Puede ser lo mismo que dijo mi compañero, es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que nos permite hacer el cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. Ya sí, nos permiten hallar brindarle la solución a un problema, ¿no? Mediante un proceso sistemático. Ya, y un último comentario podría ser, a ver, Isaac. Son pasos que se deben seguir en orden para obtener resultados. Ya. Angie. Angie. Es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema. Es un conjunto exacto, ¿no? Bueno, entre todos podemos llegar a una sola conclusión, ¿no? Una sola definición. Y todos creo que podremos estar de acuerdo en que llega a ser una secuencia de pasos, ¿no? Una secuencia ¿de qué? Una secuencia de instrucciones. De instrucciones, de pasos, de instrucciones, que se van dando para solucionar un problema, ¿no? Esta secuencia llega a tener un inicio y un fin. Eso es importante también reconocer dentro de las características de un algoritmo. Entonces, claro, nosotros necesitamos esta secuencia de instrucciones, de pasos, ordenadas, organizadas, ¿no? Que nos permitan resolver este tipo de recorridos para maximizar o minimizar un recorrido. Entonces, ya hay estudios donde personas que se han dedicado anteriormente a hacer estos recorridos. Y a esta secuencia de pasos o a esta técnica que ellos han utilizado para darle solución, llevan estos nombres, ¿no? Y para esta ocasión vamos a analizar el algoritmo de PRIM. Por ahí algún compañero también ya se adelantó, me acuerdo en una exposición anterior. El algoritmo de PRIM, pueden apuntarle, el algoritmo máximo de flujo, el algoritmo máximo de flujo, el algoritmo de Dijkstra
el algoritmo de Dijkstra, el algoritmo de Kruskal, así se escribe, ¿no? Con K, ambas. De Kruskal y finalmente el algoritmo de Fleury. Estoy investigando y me parece que había otra teoría, pero no le vamos a agregar acá. Vamos a quedarnos con estos básicos, por lo menos. Ya quedaría a conciencia de cada uno para poder ir a investigar un poquito más si existen otros tipos de algoritmos que nos permitan dar solución a este tipo de trabajo que queremos hacer con los árboles, ¿no? Entonces, vamos a explicar solamente un poco de estos dos algoritmos, el algoritmo de Prim y el algoritmo de Kruskal. Vamos a dejarles como trabajo para ustedes, último trabajo, hacer una video exposición sobre los siguientes temas. Apunte, por favor. La siguiente exposición sobre los temas. Aquí le voy a poner. Van a hacer ustedes la exposición acerca del algoritmo de flujo máximo. Van a hacer el algoritmo, la exposición, video exposición, igualito como hicieron la última video exposición. De Dijkstra. Y finalmente van a hacer también el de Fleury. ¿Cuánto tiempo deben utilizar ustedes para esta video exposición? Vamos a ponerle 6 minutos como máximo. Como siempre, procuren cumplir esta variable. 6 minutos máximo. Un árbol binario que tiene más de 2 hijos no se llamaría árbol binario, ¿sí? Entonces yo a esta tarea le voy a llamar una tarea bien hecha, bien cumplida, si cumple estas características, ¿sí? 6 minutos máximo. Eso quiere decir que bien usted podría distribuir 2 minutos por cada uno de los algoritmos, ¿sí? Para explicar. 2 minutos por cada uno de los algoritmos. Bien. Hasta aquí preguntas. Inge, igual le subimos a YouTube y le mandamos el link. Perfecto, tal y cual como hicimos el anterior video exposición. Vamos a grabar, usted va a investigar, va a resumir esa información en 2 minutos, se graba, expone pancartas, carteles, diapositivas, videos, TikToks, fotos, ilustraciones, lo que usted quiera, para explicar en 2 minutos cada uno de los algoritmos. Total, 6 minutos el video. Muy bien. Luego va a subir a YouTube, como bien acaba de decir el compañero. Si desea usted hacer un solo trabajo para que ya le dejen en YouTube y empiece a meterse en el mundo este del conocimiento en buena hora. Si no, le pone solamente oculto y quedará entre el estudiante y mi persona para calificar. Nada más. Selecciona el link de este video y va a colocarle ¿dónde? Aquí está. En el enlace que dice, perdón, en el campo que dice tarea 3.3, video consulta, algoritmos. Tarea 3.3, aquí está. Video consulta, algoritmos. Esto ya debe estar en su EVA. Ahí solamente va a pegar el enlace, nada más. Yo debo colocarle la nota ahí para que pueda el sistema hacer cómputo con eso, ¿no? Preguntas. ¿Ya hasta cuándo, Inge, vale subir el video? Domingo 12 de la noche. Ya, gracias, Inge. Preguntas. La actividad que mandó, ¿hasta cuándo es? La actividad anterior. Sí. Todas estas hasta el domingo 12 de la noche. Inge, hasta ahorita solo tendríamos dos tareas, ¿verdad? Para el domingo. Y ya
Ya cuente Osvaldo usted mismo, ¿no? Tenemos estas dos tareas que acabamos de desarrollar en esta pequeña intervención. Tenemos en la unidad de conceptos. ¿Cuántas vamos hasta ahí? Tres, ¿no es cierto? Sí, tenemos que colocar un concepto. Usted podría colocar qué es un algoritmo, qué es un algoritmo de Dijkstra, o sea, defina lo que usted cree que le ha llamado la atención, defina ahí ese concepto. Hasta ahí tiene tres tareas. Cuarta tarea, el foro. ¿Qué es un algoritmo y cómo se utiliza? Me parece que era la pregunta. 4. Hasta ahí. ¿Preguntas? Y todo eso es máximo hasta el domingo, ¿verdad, Inge? Domingo 12 de la noche, correcto. Ya, Inge, gracias. Quiero que quede clarísimo esto porque ya es la última vez que nos vamos a escuchar. ¿Sí? Creo que estamos claros, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, como tengo ya este poco tiempo, me hubiese gustado un poquito colocarles este grafo en otra aplicación para poder explicar de mejor manera. La verdad es que no me alcanzó un poquito. Tengo el tiempo limitado y se me hizo un poquito tarde ya para poder hacer. Entonces, voy a tratar de esforzarme al máximo para explicarles cómo funciona este algoritmo. Y por favor hagan preguntas para no lanzar mis palabras al aire, ¿de acuerdo? Así podemos aprender todos. Entonces, el algoritmo de Prim tiene esta secuencia de pasos o de instrucciones, como ustedes pueden ver por acá. Primero, ¿qué dice que hagamos? Dice que el algoritmo de Prim debemos seleccionar un vértice. Es decir, los vértices que están aquí, como ustedes ya conocen de antemano, tienen un nombre, ¿no? Y aquí le hemos colocado como A, B, C, D, ¿no es cierto? Luego identificamos que los valores que se encuentran por aquí, los valores numéricos, representan el peso de una arista, ¿sí? Representan el peso de una arista. Entonces, hasta ahí yo creo que no hay ninguna confusión y todos estamos de acuerdo. Lo que el algoritmo de Prim dice, seleccione un vértice. Podemos seleccionar A, B, C, D, cualquiera de estos. Y a partir de ese punto vamos a seleccionar D, por poner un ejemplo. Para seleccionar D, vamos a decir, a partir de este punto se va a convertir mi raíz del árbol que yo quiero, ¿no es cierto?, identificar dentro de este grafo. Entonces, si yo selecciono D, así me dice el algoritmo, ¿no? Seleccione un vértice, a cualquiera, selecciono un vértice, a este yo le voy a poner ya como punto de partida y vendrá a ser la raíz de mi árbol. Entonces, luego, ¿cuál dice la siguiente instrucción? ¿A alguien le gustaría leer? Lectura rápida y fácil. Carolina. Selecciona la arista de menor peso conectada al vértice seleccionado. Perfecto. Entonces, ¿cuántas aristas tengo yo hacia el vértice D? 2. 2, ya. ¿Quién dice 3? 2, 4. 3. Ya. Si usted dijo 2, quiere decir que todavía no está claro el concepto de arista y vértice. Entonces, vuelva a revisar, por favor. Aquí en este punto tenemos 3 aristas. La arista que viene o va desde o hacia A, la que va desde o hacia E, y la que va desde o hacia G. ¿Sí? Y digo desde o hacia porque estamos hablando de un grafo no dirigido. ¿Sí? Ya. Entonces, al tener estas dos aristas, tengo una de 6, una de 5 y una de 8. ¿Qué dice la instrucción? Dice la de menor peso. Es decir, ¿hacia qué vértice debería ir yo desde este punto de partida que sería mi raíz?
Hacia E. Ahí. Hacia E, correcto. Luego la siguiente instrucción que dice, ¿alguien podría ayudarme con la lectura? Levanten la manito. A ver, Melanie. En cada interacción seleccionada, la arista de menor peso relacionados con los vértices conectados. Exacto, entonces, miren, una vez que hemos trazado o haber hecho este recorrido por la arista de menor peso, la siguiente instrucción dice, vuelva a hacer lo mismo con cada arista que se conecte a esta, ¿no? Pero que tenga menor peso. Entonces, he llegado a este punto. A este punto, ¿cuántas aristas tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con la que acabo de hacer la conexión. Sin embargo, esta ya no contaría porque no puedo regresar por ahí. Entonces, tendría en total 5 nada más. ¿Cuál sería la de menor peso? ¿Hacia dónde debo ir? F. F y H. A F. F y H. F y H, chicos. F y H. ¿Eso qué quiere decir? ¿A cuál voy, pues? ¿A F o a H? A F sería mejor. Ya, José dice que a F. ¿Quiénes dicen que vaya por H? ¿Puedo ir a F o puedo ir hacia H? ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo peso. Pero ¿cuál es la diferencia, chicos, entre F y H? Que la siguiente Las van aristas. van a tener menos peso, La siguiente va a tener menos valor. arista que tiene menos valor, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, miren, de esa forma nosotros nos adelantamos un poquito a la jugada para poder tener la mejor ruta posible optimizada con el menor peso, ¿sí? Entonces, claro, si yo me ubico aquí y observo que tengo dos aristas con el mismo peso, entonces no me cabe más que analizar el siguiente paso, ¿no es cierto? Aquí no dice, en el algoritmo de Prim no me dice eso, pero yo ya puedo intuir qué es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Y por dónde debo ir. ¿Cuál es el fin de todo esto? ¿Podemos leer la última parte de este algoritmo? ¿Alguien nos ayuda con la lectura? Lourdes, por favor. El algoritmo finaliza cuando todos los vértices están conectados con n-1 aristas. Muchas gracias. Ese es el punto. Tenemos que conectar, al igual que hicimos con los ejercicios anteriores de árboles, tenemos que llegar a conectar con este algoritmo todos los vértices. No debemos repetir absolutamente ninguna arista y tampoco ningún vértice conectado por la misma arista. Porque de lo contrario estaríamos cayendo en un bucle, haciendo un circuito o creando un ciclo que no tiene nada que ver con el objetivo de este algoritmo, crear un árbol. ¿Sí? Crear un árbol. ¿Ya? Entonces, ya me gustaría ponerles otro ejemplo, dentro del mismo algoritmo de Prim. Si yo selecciono el punto E, tomando en cuenta la arista de menor costo, me doy cuenta que tengo aquí dos, ¿no es cierto? Suponiendo que voy a iniciar con la raíz E. Si selecciono esta, porque ya me di cuenta más adelante que voy a tener aristas de menor peso, entonces selecciono esta arista que va de E hacia F. Estamos bien hasta ahí. Trazo este recorrido. Luego, como dice la siguiente instrucción, dice, seleccione la siguiente arista de menor peso también. Entonces, de aquí tengo solamente dos opciones. O voy hacia C o voy hacia I. ¿Cuál tiene menor peso? La de I, porque tiene de peso 1. Ahora, ya estando en este punto, sucede algo especial también. Cuando estoy en este punto, ahora tengo dos opciones de igual forma. Tengo la de menor peso de 4 para ir hacia E y la de menor peso hacia H con 5. ¿Cuál es de menor peso entre 5 y 4? 4. Para ir a E. Pero, ¿se dan cuenta qué es lo que está sucediendo en este punto? ¿Está regresando?
Regresamos a la misma vez. ¿Se cumplió un ciclo? Exacto. Acabamos de cerrar un ciclo o caemos en un bucle. Miren, me voy por 4, es la de menor peso, y llego a la raíz. La raíz pasa por la de menor peso, que es 2, y vuelve a repetir en 1. 4, 2, 1. 4, 2, 1. Y acabo de caer en un ciclo que no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el fin de este algoritmo. ¿Cuál es el fin de este algoritmo? Dice, el algoritmo finaliza cuando todos los vértices están conectados. ¿Sí? Entonces, sería un error de nosotros tomar, ya estando en este punto, tomar la ruta de menos peso, porque caería en un ciclo. Entonces, ¿qué debo hacer? En este caso, tomar la ruta que me queda, que en este caso sería 5. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, de esta forma yo puedo hacer un algoritmo de Prim, ¿no es cierto? Y por último nos queda aquí el algoritmo de Kruskal. Este algoritmo de Kruskal nos dice que, a diferencia del de Prim, nosotros no seleccionamos un vértice, sino que dice que seleccionamos aquí Arista menor, dice. una arista, chicos. Miren, ahí está la diferencia. Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un algoritmo de Kruskal y un algoritmo de Prim? En el algoritmo de Prim selecciono un vértice, en el algoritmo de Kruskal selecciono una Arista menor. arista. Miren, ¿cuán diferente es? Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, si yo identifico dentro de este grafo cuál es la arista de menor peso, me doy cuenta que está entre F e I. ¿Sí? ¿Qué es la de menor peso? 1. Hasta ahí estamos de acuerdo todos. Luego, ¿qué dice la siguiente instrucción? ¿Alguien me puede ayudar leyendo? A ver, Kevin. En cada iteración agregue la arista de menor longitud del conjunto de arcos disponibles. Exacto. Una vez que hemos identificado la arista de menor peso, que es 1 para este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Dice que ahora identifico cuál es la siguiente arista de menor peso, que le sigue a esta. Es decir, miren, por un lado tengo 5, por un lado tengo este de acá 5, por acá tengo 4, por acá tengo 4. ¿Cuál sería la arista de menor peso por donde deba ir yo? De F a E. De F a E. Cuando yo arranco ya con este recorrido, es decir, he identificado cuál de los dos extremos de mi arista inicial continúa con el recorrido, claramente puedo identificar en el algoritmo de Kruskal que el extremo anterior o antepuesto llega a ser será la raíz de mi árbol. ¿Quedó claro esta parte? Entonces, la vértice se la escoge con deducción. Exacto. Vamos a deducir aquí. El siguiente vértice, ¿no? Porque para el primer vértice tenemos una instrucción. El siguiente vértice lo escogemos bajo deducción, como bien acaba de decir el compañero. Como el siguiente vértice es de nivel 2, menor peso, arranco por este extremo de F o por el vértice de F, automáticamente mi raíz será el otro extremo opuesto. Ahí yo ya acabo de identificar la raíz de mi árbol que va a salir, ¿no es cierto? Y a partir de aquí, pues ya continuaré identificando cuáles son las aristas de menor peso, de modo que, ¿qué? Cumplamos con la última instrucción. ¿Alguien quiere leer la última instrucción de esta clase? Levanten la manito, ¿quién será el premiado? A ver, Daisy. El algoritmo finaliza cuando todos los vértices están conectados con n-1 arcos. Perfecto. El mismo fin, gracias. El mismo fin, aquí está mal, ¿no? El mismo fin
que el algoritmo anterior. Entonces, el algoritmo terminará cuando todos los vértices estén conectados. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo también de este mismo algoritmo, es más de todos los algoritmos. Llegará a hacer esa conexión. Ustedes van a investigar un poquito más acerca de los otros algoritmos como habíamos quedado. El algoritmo flujo máximo, el de Dijkstra y el de Fleury. ¿Sí? Exposición máxima 6 minutos de toda la exposición, no por cada uno de los algoritmos. Toda la exposición máximo 6 minutos. Disponible o entregarán como máximo el domingo 12 de la noche. Ese sería el trabajito que vamos a sacar de aquí. ¿Alguna pregunta tal vez, chicos? Daisy. Inge, una consulta. Como dice que F y le cogemos el opuesto es Y, también podemos cogerle que sea el opuesto C, ¿o no? ¿Este de acá? Ajá. No podría ser en este caso, no podría ser porque desde el inicio este tiene un valor 5. Y recuerda que la primera instrucción dice que seleccionemos la arista de menor peso, es decir, en esta arista me estoy enfocando yo, en la de 1. En un extremo tiene F y en el otro extremo tiene I. ¿Sí? Si fuera el caso de que tuviéramos la de menor peso, que es 5, si fuera el caso que no es este, entonces estaríamos trabajando en esta arista, F y C. ¿Sí? F y C. Solamente ahí, sí y solo sí, este extremo vendría a ser lo que tú dices. ¿Te confundí más? No, ya está claro. Ya, chicos. ¿Alguna pregunta? Voy a terminar aquí la grabación, ¿no?